Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a esta nueva charla en el seminario de Industria 4.0. En esta ocasión tenemos al doctor Pablo Armando Alcaraz Valencia, que nos va a impartir una charla Battle in the Sky, un juego para democratizar la inteligencia artificial. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Le agradecemos mucho pues su participación y pues le voy a ceder el uso de la voz. Si nos puede platicar un poquito, pues por mi parte platicarle que el doctor es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y pues tiene experiencia trabajando en diferentes ámbitos, tanto de la computación, la electrónica, la mecatrónica y pues tal vez quisieras comentarnos un poquito más de tu trayectoria, Pablo. Sí, muchas gracias. Pues como comenta el maestro, mi nombre es Pablo Armando Alcaraz Valencia, trabajo en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica desde el 2007. Ya hace un tiempo empecé a trabajar ahí como profesor por asignatura. Al mismo tiempo que trabajé, empecé a estudiar maestría, otra licenciatura, doctorado y al final del día todo este desarrollo profesional me ha llevado a ir trabajando primero con el aprendizaje a partir de objetos que hay en imágenes. Ese fue mi principal acercamiento con el tema de inteligencia artificial al inicio de todo esto. Y de ahí en adelante, este mismo tema de inteligencia artificial con ambientes virtuales enfocados en procesos educativos. Poco a poco las cosas fueron transformándose. En la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica tenemos un conjunto de áreas disciplinarias bastante amplio y esta misma situación me permitió desarrollarme en otros ámbitos, siempre utilizando reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial, pero aplicándola al áreas de ingeniería, un poquito área de biotecnología, algunos temas de salud y siempre de la mano de temas educativos. Entonces, al final me coloqué en un punto como muy multidisciplinar con los equipos de trabajo para los que actualmente genero, digamos, productividad tanto académica como científica. Por ahí platicándoles acerca del proyecto Battle in the Sky. ¿Cómo surge Battle in the Sky? Básicamente, a principios del semestre nos estábamos preguntando cómo abordar la materia de sistemas expertos para el sexto semestre de Ingeniería Mecatrónica, también en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Nuestro principal reto, pues era ahora cómo ofrecer contenidos respecto a sistemas expertos y que al mismo tiempo fueran vigentes y que estuvieran a la altura del desarrollo tan explosivo que tuvo la inteligencia artificial. Esa fue la pregunta con la que empezamos a planear la materia de sistemas expertos y bueno, la idea nace pues al observar que muchos cursos de inteligencia artificial pues usan modelos muy abstractos para poder, digamos, acercarlos a las personas o herramientas muy cerradas. Entonces, esto para nosotros, a modo de percepción, pues dificultaba que los estudiantes comprendieran lo que realmente significaba tomar decisiones automatizadas, que es básicamente lo que hay de fondo de la materia de sistemas expertos. Quisimos romper con digamos, con estas ataduras, con estos moldes y generamos una experiencia que uniera la teoría, la práctica y la creatividad, haciendo que la inteligencia artificial fuera algo tangible y accesible para los estudiantes. Entonces, lo que se nos ocurrió es básicamente implementar un sistema experto a modo de juego que nos permitiera acercar a todos no solamente a sistemas expertos, que es algo que ha existido desde hace 30 años, sino al tema de la inteligencia artificial, básicamente. Lo que diseñamos, pues básicamente fue este juego llamado Batalla en el Cielo, Battle in the Sky, que no es una simulación superficial, sino es más bien un sistema experto funcional con una lógica programada por los propios estudiantes. Utilizamos MicroPython para definir las reglas del juego y configuramos botones, una pequeña pantallita OLED, un buzzer y básicamente era un proto lo que utilizábamos, donde lo principal pues era generar decisiones que tuvieran un efecto inmediato y que obviamente fuera visible a través de la pantalla para que el estudiante tuviera como una conciencia de lo que estaba programando, lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando y lo que necesariamente tendría que mejorar poco a poco porque al final del día también existía como una especie de desventaja respecto a implementar un sistema experto y que este a su vez implementar inteligencia artificial. Y esto es el desarrollo de programación también en ingeniería mecatrónica, pues no es como tan el fuerte, se ve en primero y en segundo semestre y luego pasan como 2, 3 años y vuelven a retomar una materia de programación, entonces teníamos que empezar con algo sencillo. Entonces, antes de adentrarnos en el mundo del juego, pues básicamente utilizamos MicroPython y Raspberry Pico W
con la finalidad de ir de menos a más. Primero encendiendo un LED a través del teléfono con una aplicación que hacíamos. Después a lo mejor controlábamos ventiladores con el MicroPython y a través de una interfaz web. Y poco a poco fuimos generando, digamos, como toda esta base que nos iba a servir para que pudieran ellos empezar a trabajar con un pequeño juego, que el pequeño juego trabajaba con reglas if-then, y después irle incorporando un poquito de inteligencia artificial. Al final del día, los resultados educativos fueron consolidándose, que es la parte importante para nosotros. Empezamos a mejorar el aprendizaje y cuando digo mejorar el aprendizaje, tuvimos la oportunidad de generar instrumentos de evaluación que midieran un punto antes cómo se encontraban respecto a habilidades y dificultades en torno a programación y sistemas expertos de inteligencia artificial. Tuvimos la oportunidad de aplicar un pequeño test que nos sirvió para decir, aquí estamos parados, y que este mismo test nos sirviera para, al final de todo este trayecto, nosotros validar si la estrategia que estábamos adoptando mejoraba o no la parte de aprendizaje. Aplicamos una evaluación con pruebas de diagnóstico al inicio, al final. Los resultados pues fueron siendo positivos, siempre iban incrementándose. El aprendizaje iba aumentando y al final del día pues también nos iba sirviendo para nosotros de fondo ir tomando nota de toda esta experiencia que al final le íbamos a reportar en una publicación. Algo importante a resaltar de toda esta dinámica de trabajo es un tema de ética y de transparencia. Comprender cómo funciona la inteligencia artificial es algo que nos preocupaba porque al final del día utilizamos ChatGPT, a lo mejor cualquier otra aplicación, Gemini, o a lo mejor Grok de X. Sin embargo, básicamente lo que hacemos es generar, yo le llamo hechizos, y le damos enter y nos da un resultado, y nuestro trabajo es ser expertos con respecto al resultado. Es decir, si nosotros le estamos preguntando algo acerca de un tema a la inteligencia artificial, o le estamos pidiendo que haga algo, que genere algo, que construya algo, tenemos que ser expertos con la finalidad de discernir si lo que nos está haciendo es verdad o tal vez no. En ese sentido, no deja de ser una caja negra, no sabemos cómo opera, cómo hacia adentro genera ese proceso de inteligencia artificial, y esa era una preocupación que teníamos nosotros. Al final del día, pues una gran ventaja que tuvimos es que es un juego pequeño, es algo controlable, y entonces el objetivo de entender cómo funciona la inteligencia artificial para tomar decisiones a la hora de que en el juego a lo mejor se aumente la dificultad o disminuya la dificultad, o aparezcan más enemigos, o te den más armas, o te dé un tema de inmunidad, pues iba siendo como tangible, porque en esos momentos nosotros ya estábamos viendo cómo la inteligencia artificial que programamos previamente estaba teniendo, digamos, un efecto sobre la dinámica del juego. En ese sentido, para nosotros la parte ética y de transparencia pues era importante, porque ya dejaba de ser una caja negra como los chat GPT. No sabemos realmente cómo funciona. Sin embargo, en nuestra plataforma de trabajo y de aprendizaje, pues los estudiantes comprendieron el cómo se estaba dando esto y lo verificaban en tiempo real a la hora de estar jugando. Otro punto importante con respecto a esta experiencia de aprendizaje que diseñamos para los estudiantes fue un tema de accesibilidad. Y nuestro principal punto era hacerla de bajo costo. Uno de los pilares del proyecto, pues, era que los componentes fueran los más económicos posibles y que al mismo tiempo fueran lo suficientemente eficientes y efectivos como para dejarnos desarrollar en ellos un pequeño ente inteligente, sin importar, pues, el contexto o la situación económica de los estudiantes. Entonces, para nosotros hacer accesible el proyecto de cómo funciona la inteligencia artificial embebida dentro de un dispositivo electrónico que nos ofrece un juego, pues era importante que fuera, digamos, algo accesible para los estudiantes. Y al mismo tiempo, como el proyecto fue creciendo, lo escalamos como plataforma al proponer un concurso. En este caso fue el Pico Game Challenge Spring Edition, donde pues pasamos de ser una dinámica de juego donde estábamos aprendiendo para una materia de sexto semestre en mecatrónica, a un contexto ya ahora sí universitario, donde se lanza una convocatoria, donde se ofrece un Nintendo Switch como premio a quien desarrolle la mejor consola de videojuegos, donde propusieran una historia, donde la dinámica de juego, pese a los recursos limitados, fuera lo suficientemente creativa, dinámica, atractiva, eficiente, efectiva, como para que pudiéramos determinar quién ganaba. Entonces lanzamos la convocatoria, se abrió a toda la Universidad de Colima, y bueno, lo sorprendente de esto es que se interesaron muchísimas personas de preparatoria. Al inicio se inscribieron 9 equipos de bachilleratos, es algo que no teníamos contemplado, si bien estaba abierta la convocatoria para toda la Universidad de Colima, no teníamos pensado que gente de bachillerato se fuera a animar. Entonces, para nosotros fue sorprendente, y lo que hicimos fue pues ir a los bachilleratos donde se lanzaron estos equipos a hacer un pequeño entrenamiento, porque ellos se querían inscribir,
y tenían limitaciones con respecto a programación, con respecto a dónde conseguir los materiales y que el profesor a lo mejor de programación que estaba cerca del bachillerato los pudiera asesorar. Entonces nos lanzamos un mes a capacitar personas 2 veces por semana y al final del día construyeron algo base desde el cual iban a construir su historia y pues al final fueron parte de todo este proyecto. Entonces, nuestra plataforma se convirtió en un ente vivo, escalable, donde más personas ajenas al grupo donde trabajamos este semestre, pues fue generando, digamos, como esta, este atractivo. La visión a futuro, pues básicamente es que este sueño para nosotros de Barron the Sky se ha replicado en otras instituciones. Para nosotros hoy día esto es algo real. Generamos ya una especie de convenio con el TEC de Colima, con CUSUR en la UDG en la Universidad de Guadalajara, en CUSUR aquí en Ciudad Guzmán, con la finalidad de llevar esto en noviembre a una competencia donde interinstitucionalmente podamos tener como, pues ahora sí que una experiencia de cómo generar inteligencia artificial embebida en un dispositivo electrónico y que al mismo tiempo no sea una caja negra, que sea de bajo costo, que sea algo transparente, que sea algo divertido, que nos proponga una historia y que al mismo tiempo pues deje a personas con este sabor de boca de, bueno, la computación está en mis manos, es posible y básicamente es lo que queríamos, llegar a más personas con base en esta experiencia, aunque al principio esa no la idea, era nada más como mejorar nuestra clase. Muchas gracias, Pablo. No, ok. Déjame ver si no te escuchaba bien. Ya. Este, por ahí comentabas del ¿me podrías comentar un poco más de dónde nace de crear un juego dentro del sistema experto? Porque sistemas expertos pues están creando para diferentes ámbitos, ¿no? La medicina, pues diferentes ámbitos de la ingeniería, para pues apoyarnos, como dices, a tomar decisiones. Sí. ¿De dónde nace esto de empezar a hacerlo? No sé si tenga que ver con la gamificación. Bueno, no estoy yo muy metido en eso, no sé si podrías platicarnos un poquito más. Sí, claro que sí. La idea principal es que tradicionalmente el sistemas expertos lo estábamos enfocando en el reconocimiento de objetos y a partir de esto dotar a esta entidad inteligente de una capacidad de toma de decisiones. Entonces, muchas veces en la materia de sistemas expertos lo enfocábamos en líneas de producción, donde a lo mejor estábamos identificando objetos que tuvieran cierta forma, cierta consistencia, cierto tipo de colores y a partir de esto clasificábamos si era bueno, malo, regular, o si tenía que ser a lo mejor mejorado el producto que pasaba por una línea de producción. Entonces, como que quedaba muy limitado y al mismo tiempo nuestro contexto social, y cuando digo contexto social, es esta parte de inteligencia artificial alrededor de nosotros, nos estaba rebasando. Entonces, ahora, ¿cómo incorporar un agente inteligente dentro de este curso con la finalidad de que más allá de que dijera que algo es bueno, malo, o regular o que le hace falta ser mejorado, pues tomara decisiones propias y se autorregulara cuando al final del día tuviera que hacer algo? Entonces, surge a partir de la necesidad de incorporar inteligencia artificial y hacerla llegar a todos a bajo costo. Un elemento también detonante para pasar, digamos, a un juego fue el tema de justamente lo a veces que resulta engorroso instalar ciertas librerías de reconocimiento de objetos que tiene que ver con en imágenes y al mismo tiempo se pierde mucho tiempo, es una curva de aprendizaje muy alta, a diferencia de utilizar la gamificación para embeber dentro de un dispositivo electrónico una historia, un juego, y este juego tuviera la capacidad de responder diferente a cómo juego yo ahorita, a cómo juega mi compañero de al lado después, porque se iba adaptando a su nivel de habilidad y dificultad. Entonces, en tiempo real íbamos descubriendo esto, una situación que los sistemas expertos tradicionales no hacen. Un sistema experto tradicionalmente lo que tiene es una base de conocimiento. A partir de esto le decimos, de tu base de conocimiento, esto consiste en una manzana. Y las manzanas pueden ser de color rojo. Y una manzana que tiene una calidad óptima tiene esa textura y una manzana que tiene una calidad a lo mejor no óptima tiene otra textura. Entonces, ibas enseñando que con base en su base de conocimientos, vaya la redundancia, pues aprendiera a diferenciar. Entonces, cuando se sometía a nuevos elementos que estaban fuera de su base de conocimientos, pues lo que hacía nada más era, digamos, entender lo que se le ponía enfrente, pero no tenía un tema de autonomía, no podía discernir ni a lo mejor estar incorporando esto que estaba discerniendo a su propia base de conocimientos. Entonces era trasladar esto a algo que nos sirviera y que al mismo tiempo, en tiempo real, las personas pudieran percibirlo como una experiencia de juego única
para cada persona, independiente a que es la misma consola. Está muy interesante, Pablo, sobre todo por el tema, me lo imagino en el tema educativo también, de que pues no todos aprendemos igual, ¿no? Y Sí, qué padre o qué bueno sería que el sistema educativo pudiera adecuarse a lo que nosotros podamos dar en ese momento, ¿no? Porque también amanecemos cada día con un humor diferente. En ese sí. caso, por ejemplo, tú lo comentas, pero me gustaría entender un poco mejor qué criterios utilizaron para adecuar. O sea, al final de cuentas tenemos que tomar un criterio, ¿no? Como le decías tú, como lo de reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pudiera, bueno, cómo ustedes llevaron a cabo esto, de qué criterios tomar para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a adaptar mi juego al usuario? Sí. Haz de cuenta que nosotros tenemos una experiencia de juego en la cual tenemos tres botones, uno para mover el juego base, para movernos a la derecha, a la izquierda y el del centro para disparar. Entonces, con base en la tasa de enemigos que yo derribo en cada 10 segundos, entonces yo determino si tu habilidad es buena, mala o regular. Si resulta que en 10 segundos tú derribas a 5 enemigos, la dificultad va aumentándose. Y al mismo tiempo que la dificultad va aumentando, se van apareciendo más enemigos que derribar que se mueven a mayor velocidad. Al mismo tiempo que tú estás siendo capaz de poder derribar más enemigos en el juego te va premiando y te va dando herramientas para ir tú disipando a más enemigos. Entonces también te da, digamos, nuevas armas y también te da una nueva velocidad y también te da la funcionalidad de poder combinar derecha, izquierda y te vas un poquito hacia adelante y hace una especie de combo, le llamamos nosotros, para poder derribar a la mayor cantidad de enemigos en un menos tiempo. Cuando tú te vas desempeñando en el juego, digamos que de forma negativa, donde no tienes tanta capacidad para poder, digamos, derribar enemigos cada 10 segundos, entonces el juego se va manteniendo a un ritmo mucho más lento, más amigable, en lo que tú vas ganando experiencia y vas entendiendo el cómo jugar para poder ir ganando premios. Entonces, al final del día, cada partida dura un minuto. Terminas la partida y entonces te cuenta la cantidad de enemigos. Esta cantidad de enemigos se almacena en la nube, en una pequeña base de datos que tenemos remota y te da la oportunidad de registrar tu nombre y viene la siguiente partida que puedes utilizar tu mismo nombre y puedes ir jugando. Cuando terminas una partida y digamos terminaste con un score a lo mejor de 600 puntos, el siguiente nivel de juego cambia a este nivel de juego que tienes tú actualmente. No inicias de nuevo jugando con este tiempo lento, con estos misiles únicos que lanzas de a poco, sino que se mantienen estas mismas armas. Si tú a mitad de la segunda partida empiezas a disminuir tu capacidad de juego, es decir, a derribar menos enemigos, el sistema va bajando, digamos, la cantidad de enemigos que te ofrece, generas un puntaje y el siguiente nivel no te lo incrementa en cuanto a dificultad, sino que se mantiene en este punto medio. Entonces, al final del día, el sistema experto, junto con la inteligencia artificial, va determinando tu nivel de habilidad dificultad a partir de este desempeño para que tú puedas llegar, digamos, al jefe final. Cuando llegas con el jefe final, puede que lo hayas hecho tras 5 escenarios donde te desempeñaste muy bien, pero hay personas que les toma 15 escenarios llegar al jefe final porque tienen un ritmo de juego muy lento. Entonces, es exactamente el mismo juego, simplemente va revisando cómo te comportas tú con él al momento de moverte derecha, izquierda y disparar y derribar enemigos. Y te puede tomar más tiempo a lo mejor, pero puedes llegar al mismo punto. Entonces aquí el punto es ofrecer la experiencia de juego, sin embargo, que se autorregule la habilidad y dificultad del mismo a tu capacidad, sin que sea algo que cualquier persona pueda jugar, digamos que sea demasiado fácil y que al mismo tiempo pues tampoco te meta el pie y sea algo muy difícil. Y pasa mucho con los juegos que a veces compramos. Tienen una capacidad estándar de ofrecerte un nivel de habilidad dificultad. Esta no cambia. Entonces tú tienes dos opciones. O te vuelves bueno y hasta que te vuelvas bueno pasas al siguiente nivel, pero no progresas. O finalmente dejas el juego porque pues te cansó o porque te frustró. Entonces aquí lo que queríamos romper era con esa parte, que el juego te permitiera seguir avanzando aunque te costara más trabajo en términos de tiempo llegar al jefe final. Excelente, Pablo, ¿no? Pues está bastante interesante lo que planteas y la verdad es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? Que se podrían hacer también, o sea, otro tipo de aplicaciones Sí. en donde se podría llevar ese tipo de sistema, ¿no? En el caso de ustedes, ¿fue un proyecto que desarrollaron entre varios o fue algo que tú desarrollaste por tu cuenta?
Sí, al principio la idea surgió por mi cuenta, el cómo mejorar la experiencia de aprendizaje para sistemas expertos, pero cuando esto empezó a crecer, pues necesita ayuda. Entonces el doctor Pedro Santana de la Facultad de Telemática y la doctora Laura Zanelli Gaitán Lugo se unieron al equipo con la finalidad de ayudarme, la doctora Laura, con el tema del pre y el post test para poder saber cómo se encuentran antes de continuar con más el tema de la experiencia de aprendizaje. Y el doctor Pedro con la dinámica en la cual nosotros establecíamos el cómo se iba a comportar esta inteligencia artificial y que al mismo tiempo se distinguiera de la no inteligencia artificial que hay en los juegos actualmente. Hay algunos juegos que tienen un tema de inteligencia artificial, pero usualmente están en línea. Pero los juegos que compramos en cartuchos no la tienen. Entonces queríamos ofrecer esto y entonces con el doctor Pedro llegamos a un punto medio de cómo diseñar esta entidad de inteligencia que se autorregulara para poder ofrecerme a mí la capacidad de poder jugar y que al mismo tiempo yo no me frustrara y que pudiera alcanzar el jefe final, aunque a lo mejor mi capacidad de juego pues sea no la misma de mis compañeros. Entonces el equipo básicamente fuimos nosotros tres y de ahí en adelante, como vimos los resultados, empezamos a crecer todo esto y lo escalamos a una competencia al interior de la Universidad de Colima, donde, bueno, ya el proyecto como tal, pues requirió organización y justamente en eso tienen mucho más experiencia el doctor Pedro y la doctora Laura que yo. Entonces ellos me ayudaron a cómo diseñar toda esta plataforma que al mismo tiempo sirve pues como para promover carreras, que es algo que no pensábamos en este sentido porque se interesaron gente de bachillerato, sirve para dar a conocer lo que al interior de la Universidad de Colima se hace en términos no per se de investigación, pero sí de algo que podemos aportarles en el día a día a los estudiantes y también para dar a conocer pues esta faceta que tiene también la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, donde no desarrollamos juegos como tal, pero también nos preocupamos por la parte de que los estudiantes no sean solo un perfil de egreso, y es la parte que a mí me emociona más con respecto a este tipo de proyectos, que los estudiantes se sumen a un viaje de autodescubrimiento y que rompan con su molde de yo soy ingeniero en tal, cual o X situación, y se reconozcan como entidades creativas que resulte en un tema donde te cuentan una historia, donde te diviertes, donde aprendes. El resultado final de la competencia que armamos derivó en un homenaje al profesor, al mejor profesor ahorita de la Facultad de Telemática, y cuando digo mejor profesor me refiero a lo que evalúan los estudiantes. Le hicieron un homenaje, básicamente la historia está contando, toman a este profesor como, digamos, personaje principal de la historia en una batalla interestelar, mejoran los gráficos muchísimo, la experiencia de juego, generan una plataforma donde no solamente muestran los resultados, sino que te van contando el cómo cada partida se va, digamos, generando para cada persona. Entonces, justamente alcanzamos eso que queríamos, que los estudiantes, lejos de ser ingenieros en la carrera que tú quieras, se reconocieran como pues capaces de poder hacerlo con solamente lo que saben, y es básicamente programación en C o programación en Python. Una duda respecto a a la competencia que comentabas. ¿Ahí los estudiantes tenían que también crear su sistema o solamente ellos tenían que jugar? No, lo único que se les, digamos, restringió desde el inicio fue que su sistema tuviera push buttons, utilizar un Raspberry Pico W, utilizar una pequeña pantalla OLED y un buzzer. Básicamente era lo único que podían utilizar como dispositivos electrónicos para embeber dentro el sistema electrónico. Nosotros, el sistema que tomamos en las clases, que usamos como base, que construimos, fue el que les entregamos. Construimos una página web donde entregamos el circuito electrónico para que lo descargaran y lo armaran en un proto, el programa base, las instrucciones de cómo funciona ese programa base, por ahí un disclaimer con el tema de los derechos, y esto básicamente, y el 1, 2, 3 de cómo hacer esto funcionar. Una vez que te funciona, tú tienes una base de juego desde la cual vas a construir una historia. Entonces les entregamos un juego base y ese juego base ellos lo tenían que hacer crecer. Y cuando digo juego base me refiero a un cuadrito que es la nave espacial que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, que dispara proyectiles y que los enemigos son rectángulos o triángulos o estrellitas que van saliendo por ahí al azar y que se mueven a velocidades distintas. Ese es básicamente el juego base. Pero ellos construyeron propiamente naves espaciales, disparos que se perciben como disparos, sonidos que se perciben como sonidos correspondientes a disparos. Embebieron dentro imágenes donde pues estaba incluso el profesor ahí contando su historia,
Entonces, todo esto se iba bueno, iba como parte de la convocatoria. Tenían que crear una historia, proponer una dinámica de juego distinto, sin salirse de este hardware base, sin salirse de los 350 pesos que esto sale, pues. Muy bien. Ahí respecto a eso, ustedes dices que los evaluaron a los estudiantes, ¿no? No sé si ya tengan resultados en cuestiones de pues, qué mejoras ustedes notaron o en el rendimiento, la observación de los estudiantes. En términos de rendimiento, con respecto a lo que hicieron, no, lo que evaluamos más bien fue como una especie de checklist, si cumplía o no con el tema de proponer una historia, de que la historia fuera creada a través de MicroPython, que los elementos de hardware no salieran de los que propusimos al principio, que todo el tema de los stats, de los scores, de los resultados que iban generando con respecto a la dinámica de juego, la pusieran transparente en un sitio web que diseñamos para eso, que llegaran los resultados ahí, que si por algo no se conectaba a Internet, los resultados se mantuvieran guardados en un archivo de texto dentro del dispositivo electrónico y después cuando tuviera la conectividad se exportaran. Entonces, básicamente era esto lo que a nivel técnico se estaba evaluando respecto a lo que ellos estaban proponiendo y al mismo tiempo que contaran una historia respecto a un problema intergaláctico, por eso el tema de batalla en el cielo. Pero era básicamente el tema en el que construía, en el que consistía la rúbrica, era una especie de checklist, íbamos viendo en qué medida esto iba siendo alcanzado y a partir de esto pues íbamos generando un puntaje y después la sumatoria. Ahí de lo que me comentas, se me hace, por ejemplo, interesante, bueno, las comparativas a veces pueden ser buenas o malas, ¿no? Pero ¿no se les ocurrió, por ejemplo, hacer una comparativa entre usuarios que usan este juego adaptativo y dejarlo, por ejemplo, en niveles fijos? ¿Cuál sería como la diferencia entre la experiencia de los usuarios que Aquí, utilizaran ese juego, ¿no? O sea, y algo que ocurrió con respecto a la convocatoria es que se sumaron personas de bachillerato y entonces ya estábamos entonces nosotros con una dificultad porque el nivel de personas de bachillerato era muy distinto al de personas de ingeniería. Y entonces quisimos mantenerlo lo más simple posible con la finalidad de que no fuera tan injusto para ellos, porque queramos o no, una persona que está en un nivel de ingeniería tiene más experiencia respecto a programación, incluso a visión global, de la vida misma. Entonces, probablemente tenga un estudiante de ingeniería mayor capacidad de proponerte una plataforma de juego interactiva mucho más eficiente y efectiva versus estudiantes de bachillerato. Entonces, como no contemplamos que personas de bachillerato se iban a sumar, quisimos mantener la rúbrica lo más simple posible, casi casi buscando que existe o no existe y en qué medida, para que no sea como tan difícil que tengan ventaja personas de ingeniería o tuvieran ventaja personas de ingeniería con respecto a lo que pudiera proponer un estudiante. Y aún así era un poco injusto, pues porque estaban sumándose a competir, pero no podíamos nosotros meternos a comparar más, pues. exacto. Sí, tal vez ahí se podría dividir en diferentes niveles, tal vez en un futuro, me imagino, Sí, este, que sería una idea interesante para hacerlo, como dices, un poco más justo, aunque también a sí. veces te dan sorpresa los estudiantes Sí, de de nivel verdad, sí, bachillerato. justamente es parte de las notas que tomamos. Tendríamos que restringir un poco más el tema de quienes participan y al mismo tiempo no restringir a los de bachillerato que resultaron más interesados que personas de ingeniería. Entonces, creo que sí tendríamos que tener al menos dos categorías para que pueda ser un poco más justo y ahora sí podamos comparar al interior un poco más de lo que alguien de preparatoria entrega con alguien de preparatoria y no con alguien de ingeniería, que queramos o no, pues tienen una visión más rica respecto a lo que se puede hacer con este tipo de dispositivos. Comentabas un poco de que estamos en una época donde la creatividad, pues, es algo muy importante, ¿no? Retomando un poco lo del seminario que de Industria 4.0, que el tema de la inteligencia artificial es un pilar fundamental y que Sí, muchas veces pues, se está usando en diferentes ámbitos, no solamente la inteligencia artificial, sino diferentes herramientas que tenemos, tanto para aprender como para impartir, por ejemplo, en nuestro trabajo que es la docencia o como para realizar investigación. ¿Cómo lo has notado tú esto bueno, de los cambios respecto a estas nuevas tecnologías al querer, por ejemplo, desarrollarte tanto en la parte de la docencia como en la parte de la investigación?
En la parte de la docencia yo lo veo como una ventaja enorme porque al final del día te permite abarcar un poco más. Para mí expande tu capacidad creativa al máximo la inteligencia artificial generativa en el sentido de que tú puedes dejar una actividad que tiene que ver a lo mejor con la creación de un videojuego y esta actividad está como muy focalizada a lo mejor en cómo generar un nivel de adaptabilidad respecto a tu nivel de habilidad dificultad a la hora de interactuar con el juego. Entonces, lo que resulta un poco abstracto para nosotros a la hora de explicar, hoy se facilita un poco más porque puedes generar en muy poco tiempo con inteligencia artificial generativa un montón de ejemplos respecto a lo que quieres decir. Y al mismo tiempo, tienes la capacidad de utilizar esta misma inteligencia artificial generativa para proponer una rúbrica que te permita evaluar lo que sea que te entreguen los estudiantes sin importar que ellos utilicen también inteligencia artificial generativa para poderte proponer una solución a un problema. Entonces, tanto para nosotros como profesores, me resulta muy positivo que tengas la capacidad de poder hacer esto hoy día, que tengas la capacidad de pedir cosas, digamos, un poquito más abstractas que antes cuidabas porque sabías que no lo iban a lograr, porque a lo mejor tampoco te daba tanto tiempo de preparar tanto material y ahora eso se simplifica muchísimo. Y al mismo tiempo, algo que veo muchas veces con respecto a otros compañeros que dicen, pero es que ¿cómo les voy a dejar que utilicen inteligencia artificial? Bueno, pues entonces enfócate en generar una rúbrica que abarque más cuestiones y que les pida un poquito más porque ellos al mismo tiempo van a poderla utilizar. Y entonces te proponen un montón de escenarios que ni siquiera tú te imaginas respecto a lo que pediste. Y al mismo tiempo, pues es una experiencia pues más rica. Ahora sí que ves lo que entrega un equipo con lo que entrega otro, lo que entrega otro, y se complementa lo que entrega el equipo A con lo que entrega el equipo B, con lo que entrega el equipo C. Entonces, por ese lado de la docencia me parece genial que tengamos hoy esta herramienta para poder acelerar procesos de aprendizaje y sobre todo para entregar a nivel ingeniería prototipos funcionales, porque al final del día esto hace 10 años pues era un prototipo funcional de un software que estuviéramos diseñando o un sistema experto, pues era algo que te tardabas un par de meses en verlo funcionar, estabas viendo con los estudiantes un tema teórico en clase, poco a poco ibas con algo de práctica, pero al final de semestre ya tenías algo que más o menos funcionaba. Y hoy día, en cuestión de días, pues tienes la oportunidad de ver resultados tangibles que te ahorran tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que el reto para nosotros como profesores de ingeniería es que los estudiantes consigan justamente utilizar la ingeniería, el ingenio que tienen dentro para comprender el cómo se dividen los problemas en partes, cómo los problemas deben de ser abordados en partes y una vez que las partes funcionan, estas metodologías de desarrollo les permitan a ellos tener como un marco de referencia para seguir avanzando, porque creo que lo que tendríamos que cuidar un poco más es el tema de que ellos utilicen la inteligencia artificial para solucionar algo que ni siquiera comprenden. Entonces, el objetivo pienso que es hoy día evaluar lo que sea que nos entreguen, pero a nivel comprensión de lo que están entregando, porque pueden entregarnos perfecto lo que pedimos, pero la pregunta es, ¿lo comprendes? Si yo modifico esto y esto de tu entrega final, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? O si en ese momento te pido que hagas algún cambio, ¿estás comprendiendo en dónde tienes que ir a hacer ese cambio? Entonces, al final del día es que se vuelvan ellos expertos en esta parte en la cual ellos deben ser pues los que dirigen ahora sí que esta orquesta que utiliza la inteligencia artificial generativa. Y a nivel profesional, desde el lado científico, pues también para nosotros pienso que es algo fundamental porque podemos proponer o tener prototipos con inteligencia artificial generativa a la mano en horas y al mismo tiempo probarlos a lo mejor al día siguiente y hacer ajustes respecto a lo que estamos proponiendo con la finalidad de que pues lo que sea que estemos creando para solucionar problemas no solamente sea tangible y que tenga un efecto social, sino que también pues lo podamos hacer en menos tiempo, aunque esto para nosotros significa un costo, porque las cuotas de utilizar inteligencia artificial generativa, por desgracia, es un tema también de bolsillo. Si no somos capaces de invertir en a lo mejor licencias de uso de inteligencia artificial mensuales, pues entonces también estamos nosotros autolimitándonos respecto a nuestras propias capacidades de creación. Entonces, en resumen, para mí es algo positivo, tanto para estudiantes como para docentes, como para personas que nos dedicamos a las ciencias, el hecho de poder utilizar inteligencia artificial generativa y pienso que la clave está en verdaderamente ser expertos en esto que nos están entregando para determinar si lo que nos entregan es bueno, malo, regular
y al mismo tiempo que esta evaluación de lo que estemos presentando a través de esta misma construcción, pues tenga un valor, pues, porque ahora sí que no hay pretexto para proponer algo o que no funcione o que a lo mejor te dure demasiado tiempo en poderlo echar a andar o que simplemente los resultados a los que estás llegando no tengan algún valor. Pienso que estamos en el momento indicado para poder avanzar todavía un poco más en cuanto a cómo poder pues, generar cambios significativos a nivel social. Exactamente, Pablo. Pues creo que esto que dices va en el clavo exactamente porque estos estudiantes que están ahorita escuchando estas charlas son estudiantes de posgrado, o sea, están también en esa etapa de, a ellos les está tocando vivir este cambio. De hecho, Sí, lo hemos estado viendo inclusive en las materias, ¿no? Yo les dejé el otro día una actividad y de repente no salía y les decía, usen todas las herramientas que tienen a la mano, o sea, no se limiten de que no sé cómo hacerlo. sí, Búsquenle, usen y a final de cuentas se vieron pues que gracias al uso de herramientas es más fácil llegar a una solución. Tal vez en ese momento no lo entiendes, pero dándole vuelta dices, ah, mira, por ahí va la cosa. Y yo dándole vueltas aquí, ¿no? Entonces sí, llegas a soluciones mucho más rápidas y dices, mira, ya entendí cómo va la cosa. sí. Entonces por ahí también va el tema con los estudiantes. No sé si tú, digamos, como investigador, como docente, quisieras comentarle algo a ellos respecto a eso del desarrollo de sus proyectos también. Y el impacto también que dices tú del impacto social, que esto no Sí. solamente se quede en que yo desarrollo un proyecto, sino que eso también repercuta, ¿no? En otras personas. Sí, son varias cosas las que les podría decir a nivel experiencia profesional y a lo mejor también como estudiante en algún momento que nosotros no tuvimos estas oportunidades, pues básicamente es, si van a utilizar inteligencia artificial generativa, pues ahora sí que es un tema de invertirle, pagando licencias que les permitan, digamos, explotarla al máximo y que si tienen la oportunidad no elijan y se casen con una sola inteligencia artificial, cuando menos con dos, porque todas razonan de forma distinta y es increíble lo que para una es buena y lo que es para la otra, y las dos se complementan y es tú, pero estoy pagando un dineral por esto, pero al final del día el resultado es de primer nivel. Y esto democratiza nuestra capacidad de poder aprender, porque al final del día las universidades públicas, por mucho, estamos muy lejos de las universidades privadas que tenemos aquí, aquí en Guadalajara, por ejemplo, TEC de Monterrey. Y hoy día con el tema de la inteligencia artificial, digamos que tenemos como esta brecha mucho más cercana en el sentido de que tenemos la misma capacidad de crear o de acceder a herramientas que nos permiten desarrollar soluciones prácticas a problemas que verdaderamente existen. Mi recomendación es utilicen inteligencia artificial todo lo que puedan, específicamente inteligencia artificial generativa, no se casen con una sola, pero háganse expertos en lo que están buscando. No le pidan a una inteligencia artificial algo que ni siquiera comprenden. Entonces, antes de lanzarse a pedir algo como resultado, asegúrense de comprenderlo, porque en la medida que ustedes comprendan lo que están pidiendo, van a ser lo suficientemente capaces para discernir si lo que les están entregando es bueno, malo, regular, y cual sea, lo que sea que les esté entregando, bueno, malo, regular, pues mejorarlo hasta que quede en un nivel óptimo. Entonces, cuando presenten ese producto final, pues sea verdaderamente algo que solucione un problema que al final del día a nivel político pues tenga una repercusión que vaya más allá de una calificación, de un grado académico, porque verdaderamente esa es la diferencia que tendríamos que hacer hoy día, que tenemos todo esto a la mano, que verdaderamente le cambiemos la vida a las personas. Y cuando digo cambiarles la vida a las personas me refiero a lo mejor facilitar procesos de aprendizaje, hacer algo más eficiente o efectivo, proponer una solución a un problema que a lo mejor por mucho tiempo, por cuestiones creativas, ni siquiera ha sido, pero realmente se puede solucionar de una forma eficiente, efectiva y económica. Básicamente esto es lo que yo les recomendaría. Háganse expertos en lo que le están pidiendo para que tengan la capacidad de poder discernir si lo que entregan o que lo que les entregue es bueno, malo, regular y sobre todo lo suficientemente creativos como para ir mejorando esto poco a poco utilizando esta herramienta que nos asesora todo el tiempo. Pienso que ese sería como mi consejo respecto al uso de inteligencia artificial generativa y pues nada más, creo que sí. Gracias. Bueno, abrimos este espacio para los chavos para que pudieran también participar, hacer sus preguntas, sus dudas. Por ahí Mario. levantó la mano. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Cómo fue el explicarles a los alumnos de bachillerato que no tienen
si estas nociones de la inteligencia artificial y cómo funciona, vaya, porque no están en este ámbito, o sea, les interesa, pero no tienen ciertas nociones de cómo funciona. O sea, ¿cómo fue explicarle esto a una persona que nada más ha oído hablar de esto? Sí, básicamente ellos escucharon algunas entrevistas en la radio, y algunas cosas que replicaron en internet, y el interés que a ellos les llamó la atención es crear tu propia consola de videojuegos a tan bajo costo y que lo pudieras hacer, digamos, directamente en tu casa. Eso fue lo primero que abrieron. Como tú dices, no tenían noción de esto. Por fortuna, son bachilleratos o fueron bachilleratos que tenían ya, una base de programación en C. Entonces, ya desde ese punto no era como entrar sin nada. Digamos, el reto fue la parte electrónica, cómo hacerle entender a una persona que cuando presionas un botón, es una señal que se manda a un procesador, este procesador la entiende y a partir de que la entiende, decide que se debe de encender el LED verde o el LED rojo o el LED azul. Entonces, básicamente es el tipo de programación que nosotros utilizamos, programación orientada a objetos, pero gráfica. Nosotros podemos hacer la curva de aprendizaje todavía más sencilla cuando lejos de trabajar con líneas de código en un IDE, lo que hacemos es utilizar programación gráfica en la que vas ensamblando tu partes como de un rompecabezas y al mismo tiempo que las vas ensamblando y le das play, ves que presionas el botón y se enciende en rojo. O le das play, presionas el botón y no se enciende, pero te marca una alerta. Entonces, la estrategia para nosotros más sencilla fue utilizar Scratch con la finalidad de poder disminuir esta curva de aprendizaje y hacerle entender a los estudiantes el cómo hay una repercusión inmediata entre una interacción que se da a través del hardware directamente en el software y te regresa al hardware a través de un LED. Entonces, esa fue como la estrategia que utilizamos para que ellos, digamos, disminuyeran esto. Entonces, si ahora presionas un botón, a lo mejor ya no se enciende un LED, o se enciende un LED, pero además ves que de un cuadrito sale un disparo y lo vuelves a presionar con más velocidades y salen más disparos. ¿Y qué tal que tienes otro botón que hace que ese cuadrito que cada que le presionas se mueve hacia la derecha y se mueve hacia la izquierda? Entonces, el reto era hacer la programación, digamos, en tiempo real, que tuviera una repercusión y que a nivel hardware fuera lo más simple posible, que eran push buttons, cablecitos y esta pequeña computadora que probablemente ellos nunca comprendieron todo el potencial que tiene, pero al final del día era esta pequeña caja la que hacía que esto fuera posible a través de simplemente una configuración gráfica, Gracias, Pablo. ¿no? Mario, no sé si contestaron tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. No, nada, entonces, Por ahí, Melina tiene este, un comentario, una pregunta. Déjame te la leo. sí. Dice, déjame subirlo un poco, porque se me perdió. Dice, primeramente, gracias por la charla. Es un tema interesante y relevante en la actualidad. Quisiera saber cuál ha sido la etapa de diseño del juego que más ha potenciado o beneficiado con la integración de la inteligencia artificial. Dice. Sale el diseño, los gráficos, la evaluación, la aceptación de los usuarios. Básicamente utilizamos inteligencia artificial para todas las etapas, desde el tema de cómo mejorar el agente inteligente que se fuera adaptando a tu capacidad de juego y hasta los gráficos. Entonces, la inteligencia artificial estuvo, yo pienso que con más poder en estas dos partes, en la parte gráfica para mejorar como esta satisfacción de ver que algo sucedía y que eso que estoy viendo que sucede se ve bonito o se ve interesante y la parte en la que la inteligencia artificial responde a esta capacidad de juego con la que vas tú estableciendo un contacto. Entonces, creo que más o menos eso responde. Quisiera saber cuál ha sido la parte o etapa del diseño de juegos en la que más se ha potenciado o beneficiado. Sí, la parte gráfica y la parte de interacción desde la cual se apropia esta inteligencia artificial de tu capacidad a nivel habilidad, dificultad para mejorar más bien para proponerte el siguiente nivel de juego. Ahí yo tengo una pequeña duda, sería cómo es que eligieron o qué modelo de, pues ya sea Machine Learning o algún modelo de ese tipo de redes neuronales o qué eligieron ustedes o cómo hicieron para elegir esto en un sistema pues que digamos que es simple, simplificado para, pues ya estamos hablando ahorita de modelos gigantes muy grandes y cómo hacer para elegir un modelo lo adecuado para lo que necesitas en este caso.
Sí, para el diseño del sistema experto tenía el sistema de encadenamiento hacia adelante. Entonces, ese sistema de encadenamiento hacia adelante lo que básicamente hace es que nosotros podamos tener una interactividad con el juego. Disparamos un misil, el misil a lo mejor no da en el blanco, disparamos otro misil y nos movemos, entonces ya en el blanco. Y con base en esto, nosotros íbamos teniendo como el encadenamiento de qué es lo que iba ocurriendo y cuándo esto resultaba positivo o negativo, específicamente cuando le dábamos en el blanco a un enemigo. A partir de esto, terminan la primera partida, los juegos se almacenan en una base de datos y te guarda el momento en el que tú estás, pues obviamente derribando enemigos, la cantidad de enemigos, el tiempo que duraste y la estrategia que seguiste en cuanto a movimiento derecha, izquierda, adelante y atrás para poder dar en un blanco. Esto fue lo que utilizamos como punto base. Después de 5 partidas, el sistema inteligente tiene la capacidad de irte proponiendo de manera dinámica un nuevo escenario con un nuevo enemigo o manteniéndose en un nivel de dificultad regular para que no te complicara tanto. Entonces, a partir de las 5, digamos, jugadas que tú ya tenías, ibas ya respondiendo a esto. Obviamente esto lo piloteamos con, pues, ¿qué serían? Fueron como unas 2 horas y media de juego continuo en el que nos alternábamos para estar jugando y poder estar alimentando a esta pequeña inteligencia artificial que nos permitía, digamos, aprender de lo que estábamos haciendo y proponiéndonos niveles obviamente más difíciles. Esa fue la base, 2 horas y media más o menos de juego con lo que alimentamos a este sistema para que a partir de estas 2 horas y media fuera esta base que fuera aprendiendo de tu experiencia de juego. Sí, de hecho, esa iba a hacer una pregunta de cómo hicieron para entrenar al sistema, para que el sistema supiera en qué nivel estás, ¿no? Sí, Este, básicamente era con la cantidad cada 10 segundos. Con cuántos enemigos derribas cada 10 segundos, te va aumentando la dificultad en tiempo real y al mismo tiempo te va dando enemigos que a lo mejor van en contra de tu capacidad, porque muchas personas parece algo curioso. Es una pantallita que pues son 2 dimensiones, X, Y. Y usualmente lo que iban haciendo era desplazarse de la derecha a la izquierda y lanzando misiles. Pero al mismo tiempo, esto de lanzar misiles, pues sí, iba a llenar la pantalla de misiles y era más probable que le dieras a un blanco. Pero entonces, cuando tú empezabas a adoptar esa estrategia, el sistema experto salía ahora los enemigos por debajo. Entonces, te vas tú hacia adelante, pero al mismo tiempo, si te vas hacia adelante, hacia arriba de la pantallita, te vas a chocar con uno de los misiles. Entonces, ya esa estrategia te la estábamos bloqueando para que básicamente lo que hiciéramos era, bueno, lo que hicieras fuera dispararle al enemigo cuando lo tuvieras enfrente y no, digamos, llenando la pantalla de misiles para que de manera estratégica tú te aprovecharas de esta deficiencia del juego y el juego, digamos, pues fuera lo suficientemente fácil como para poder llegar al enemigo final. Cuando tú te empezabas a querer, digamos, pasar de listo, el sistema te empezaba a atacar de blancos de donde tú ya no lo podías controlar tan fácil. A veces era de dos blancos al mismo tiempo de la derecha y de la izquierda y entonces también te llenaba la pantalla de misiles. Entonces, cuando tú empezabas con esas, digamos, estrategias abusivas, el sistema respondía también con estrategias abusivas. ok, está muy interesante pues lo que propusieron y me imagino que les llevó muchas horas de pensarlo también qué es lo que iban a proponer, qué es lo que iban a realizar en este sistema. O sea, respecto a ese, el desarrollo, ¿qué nos podrías comentar en la parte cómo fue la etapa de desarrollo de La este etapa de desarrollo sistema? del juego base en realidad no fue tanto, fueron 2 tardes que trabajamos el doctor Pedro Santana y yo con respecto a esto y básicamente era generar como estos escenarios en los que el usuario se iba a apropiar del juego, iba a ser abusivo respecto a sus capacidades. Entonces era pensar en cómo limitarlo al mismo tiempo en términos de abuso, en términos a lo mejor de estrategia, pero que al mismo tiempo te permitiera jugar. Entonces... La idea era que simplemente tú te movieras con la facilidad que te daba el juego para poder ir a alcanzar enemigos, lanzar el disparo y moverte para esquivarlo. Entonces era como básicamente la línea de juego válida que estábamos manejando, pero al mismo tiempo tenías a lo mejor posibilidad de hacer una especie de combo o el juego te premiaba después de cierto tiempo con un combo. Entonces lo que queríamos era que no salieras de esto, que la propia dinámica de juego te permitiera jugar, pero al mismo tiempo te premiara y que no abusaras y que cuando abusaras te pudiéramos limitar. Entonces, pues fue a prueba y error básicamente, porque partíamos de utilizar obviamente inteligencia artificial generativa para proponer este escenario y al mismo tiempo no quedaba como queríamos y era estar corrigiendo prueba y error, hasta que quedara ahí. Entonces, nos comportábamos como usuarios abusivos en el juego donde nos queríamos aprovechar y hasta que el juego nos restringía lo suficiente podíamos avanzar. Pero fueron 2 tardes básicamente
5 o 6 horas las que duramos haciendo esta parte de prototipo. Y como juego me refiero es, los enemigos no son más que cuadros, rectángulos y triángulos, y tu nave espacial es un cuadrito mucho más pequeñito que lanza puntitos. Eso era, no nos complicamos nada porque también lo que queríamos era que todos los estudiantes que participaran en esto pues fueran personalizando su juego. Claro que Entonces sí. entregamos este juego base, pero ellos era como la tercera actividad, la tercera práctica que tenían que hacer era personalizar su nave espacial, personalizar los enemigos, y es ahí donde ya podían incluso cargar imágenes en esta pequeña consola. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda al doctor? Aprovechando pues el tiempo. No sé si quisieras comentar un poquito el tema de cómo te sientes tú después de haber desarrollado este proyecto y respecto al tema que tú nos propusiste, que es democratizar pues, el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podrías decir de ese tema? A nivel personal me siento muy satisfecho y la verdad que el día de la presentación del evento debo de reconocer que tuve que hasta llorar. No supe cómo ni por qué me rebasó todo esto, pero me emocionó demasiado presentar al juego ganador, donde además hicieron que el profesor que le estaban haciendo el homenaje fuera y presenciara lo que iban a presentar ahora sí que de manera pública a los estudiantes. En ese sentido, pues muy satisfecho porque fue mucho más allá de lo que nosotros teníamos planeado respecto a lo que restringimos como convocatoria, a lo que propusimos y que al mismo tiempo, te digo, derivó en un homenaje que es un reconocimiento que yo pienso que cualquier profesor que tenemos vocación en temas de docencia soñamos al final del día, a lo mejor reconociéndolo o no, pero es esta parte de trascender un poco más con respecto a nuestro trabajo tal que formas parte de un sueño de un estudiante y te lo demuestra a través de un juego que te crean alrededor de tu persona. En ese sentido, pues demasiado satisfecho y al mismo tiempo un poquito frustrado porque a lo mejor estarás de acuerdo, Marcelo. Nosotros trabajamos y crecimos en otro contexto y hubiéramos querido todas estas oportunidades con respecto a experiencias de aprendizaje que no tuvimos, también porque a lo mejor estuvimos en escuelas públicas. Y al ver que existen todas estas plataformas que no cuestan un centavo para las personas y que no se animan a trabajar, pues dices tú, obviamente depende de cada quien, pero sí es un poquito desmotivante en el sentido de que pensábamos que íbamos a tener más participación al interior de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y resultó que todo esto vino de fuera y preocupa porque mi pregunta es pues, ¿qué hace que otras personas se interesen y que tengan toda esta experiencia que considero es positiva? ¿Qué les hace falta a mis estudiantes con los que trabajo de manera inmediata? Entonces, como la parte en la que digo, algo, no sé si no estamos haciendo bien o algo ellos no están viendo y están desaprovechando, pero bueno, al final el resultado fue positivo. Personas de bachillerato que no pensamos se inscribieron y pues fue más trabajo. No sé si respondo más o menos, Marcelo. Gracias, sí, sí, excelente. No, pues de hecho también felicitarte por ese trabajo, pues que sabemos que ha sido arduo por parte tuya y todo tu equipo, y pues esperemos Gracias. seguirlo viendo, ¿no? Esperemos seguir viendo este tipo de trabajos por parte de ustedes y pues ahí cuentan con el apoyo en caso de que se pueda apoyarlos en algo. Por No, ahí claro que sí, comenta Juan. nada más, Mario, si quieres cerramos con Sí. esta pregunta, comenta piensa en un futuro llevarlo al siguiente nivel el juego tema como juego para PC o consola, ya que la idea es implementar IA en los juegos es revolucionaria. Dice. No inmediatamente trasladarlo a consola, lo queremos mantener todavía como algo más, digamos, económico, democrático, en el sentido de que llegue a más personas que no tienen la oportunidad más que de utilizar la inteligencia artificial, sobre todo generativa, a través de ChatGPT o cualquier otra que utilicemos. Para mí el tema de democratizar la inteligencia artificial es que puedas comprender cómo la puedes incorporar a otros procesos con la finalidad de que tengas una entidad inteligente que se haga cargo de todo tu sistema y que tú tengas nada más como la tarea de ir a verificar que lo que está haciendo lo está haciendo en tiempo, en forma, de manera eficiente y efectiva. El juego no es más que un vehículo en el que tú te autoexploras con tus capacidades, con la finalidad de poder
expandir tus posibilidades de creación y al mismo tiempo que esto sea algo que incorpores a las máquinas que tú puedas crear o a los sistemas que tú puedas crear. Entonces, la idea, tanto para los estudiantes en la materia de sistemas expertos, no es per se el juego, es más que nada que tú tengas la capacidad de cómo incorporar a una entidad inteligente dentro del sistema que tú crees para que se haga cargo y que obviamente el hacerse cargo sea pues más sostenido por el tiempo, porque una persona, por más experta que sea respecto a lo que tú quieras, pues al final del día se cansa, como dice el maestro Marcelo, venimos de humores distintos, pero una máquina no. Entonces delega esto a esta entidad inteligente para que tú te mantengas mucho más vigente, para que tú te mantengas mucho más, digamos, capaz de poder proponer soluciones, digamos, singulares, fácilmente identificables y sobre todo llevarlas a lugares donde ahorita no hay inteligencia artificial. Podríamos preguntarnos actualmente qué cosas se hacen de manera eficiente y efectiva por personas y la pregunta sería, ¿podemos mejorarlas a través de incorporar inteligencia artificial? ¿Qué cosas podemos hacer donde ella sea a cargo de todo sin que nosotros tengamos que estar ahí todo el tiempo? Pues entonces al mismo tiempo es un tema de trabajar menos y que los resultados se mantengan, de a lo mejor ser más, pues no sé, utilizar un consumo menor, de menos energía, entre otras consideraciones. Entonces pienso que la siguiente etapa es más que nada generar al menos dos categorías para preparatoria y para ingeniería, abrirlo también a maestrías y doctorados que se quieran incorporar a esta competencia, ofrecer algo mucho más atractivo que puede ser a lo mejor hoy día una impresora en tercera dimensión, que es lo que estamos planeando para el concurso de noviembre. Entonces creo que la siguiente etapa no es todavía ir como a un tema de un juego de PC, sino más bien mantenernos en donde estamos con la finalidad de que las personas comprendan el cómo pueden generar su propia inteligencia artificial para sus propios proyectos. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Pues con eso No, gracias. estaríamos cerrando esta charla. Te agradecemos mucho por tu tiempo y a los estudiantes también que estuvieron participando. Pues cerramos con eso entonces la charla en el Seminario de Industria 4.0 por parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad de Colima. Muchas gracias a Gracias a todos. usted. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.